El índice Merval. Como mencionamos en otros videos que publicamos hoy, muchos papeles del Merval Argentina tienen un potencial de rebote importante, pero al mismo tiempo todos apuntan a un rebote contratendencial. Si vemos la caída desde 1500 del Merval Argentina, que se produce desde la zona de 23 de mayo más o menos hasta el viernes último, tenemos que durante este periodo muchos papeles que lo componen se deterioraron sensiblemente, sobre todo el sector bancario, por ejemplo, y tenemos que, si bien esta zona podría dar lugar a un rebote importante y bastante importante, ya que si el mínimo de la semana que pasada se respetara, estaríamos hablando de un objetivo primario en 1283 y el cierre del día viernes fue 1173,45. Si bien ese escenario es posible, tenemos que subir un nivel el análisis y ver que la situación, si bien podría habilitar un rebote importante, al mismo tiempo habilitaría un deterioro adicional muy importante luego de ese rebote. Como vemos, esta zona que vemos aquí, este comportamiento que tenemos aquí, es lo más probable que esto sea una onda 1A, 2OB, 3OC. Pero dada la estructura de los últimos días y el comportamiento que tuvo en las últimas, digamos, 6 semanas el Merval Argentina, que básicamente eso fue lo que tardó en deteriorarse de la zona de 1500 hasta el mínimo la semana pasada. La semana anterior mencionamos que 1250 era un soporte muy importante y que si bien podía dar lugar a un rebote bastante sólido, si se quebrara la cotización se deterioraría rápidamente, ya que si vemos el patrón que hizo en esta zona de aquí, a mediados del 2006, vimos que el quiebre de 1250 habilitó la búsqueda rápida de 1150, básicamente 100 puntos en un periodo muy corto de tiempo, y si bien el mínimo fue en la zona de 1100, vemos que eso fue un panic selling, como lo llaman, es decir, una venta de pánico que se había dado también desde la zona de 1250 a zona de 1150, pero vemos que si se quebraba 1250 se iba a dar una búsqueda muy rápida de mínimamente el objetivo de 1150. Ya sea que el mínimo lo vimos la semana pasada o que se vea un nuevo mínimo durante esta semana en búsqueda del mínimo de la zona del 16 de junio, la semana del 16 de junio en la zona de 1100, eso es intrascendente, es decir, no va a ser intrascendente para que esté comprado, pero básicamente es intrascendente ya que ya sea el mínimo en esta zona de los mínimos de la semana pasada o un mínimo adicional en la zona de 1100, lo importante es que el rebote que seguiría sería bastante importante, ya que si el mínimo de la semana pasada se respetara, estaríamos con un rebote en la zona de 1283 puntos como objetivo primario y un objetivo secundario en la zona de 1260 puntos, que es una suba muy importante. Pero lo importante aquí es primero comparar ondas. Como vemos, de pivot a pivot, este comportamiento que vemos aquí, que sería la onda de referencia, nos da 6 semanas. Es decir, si el mínimo de la semana pasada se respetara, esa sería la primera semana a tomar en cuenta y tendríamos unas 3 o 4 semanas de rebote importante. Eso es si el mínimo de la semana pasada se respeta, por supuesto, y tenemos que la distancia en esa ocasión fue de 1414 a 1619, unos 200 puntos aproximadamente. Entonces, para no meternos mucho en porcentajes o no, digamos que básicamente lo que se está habilitando es el objetivo de 1380 de 1360, ya que esa sería la proporción de un movimiento contra el otro, es decir, este contra este, y debería durar, digamos, mínimo 3 semanas a partir de la semana que viene, si se respeta el mínimo de la semana pasada. En todo caso, si el mínimo no se respetara y se diera un quiebre de la zona de 1150 y una búsqueda del soporte de 1100, que también ha sido importante en el pasado, el caso sería el mismo. Estaríamos apuntando a un rebote de unos 200 puntos, 250 puntos desde el mínimo, lo cual haría que ya el objetivo que es primario para el rebote respetando el mínimo la semana pasada se volviera el objetivo secundario y más probable, pero dada esa situación tenemos que, si se buscara 1100 igual, tendríamos un rebote de unos 200 a 300 puntos en ciernes. Lo importante es que más allá de si el mínimo de la semana pasada se respetó o se hace un nuevo mínimo antes de ese rebote importante, las probabilidades de nuevo mínimo son más del 83%, y dada esa situación de que son más del 83%, básicamente ya se respete el mínimo o se haga un nuevo mínimo durante la semana pasada, estamos hablando de un nuevo mínimo general, lo que apuntaría a una corrección de largo plazo muy importante, porque si vemos el gráfico mensual y apuntamos a que este comportamiento que vimos aquí fue la última etapa de la suba y nos confirma que fue una onda 5 en la zona de 1750 aproximadamente, tendríamos que esto es la corrección de todo el movimiento, y la corrección de todo el movimiento tendría como objetivo primario en términos mensuales la zona de 1100 puntos, 1105 para ser exactos,
e incluso podría continuar hacia la zona de 1000 puntos, lo que nos habla de de entre el 10 y el 20% adicional de baja para el mercado. Por esa razón, lo que vendría sería un rebote importante, ya sea se respete el mínimo de la semana pasada, repito, o se genera un nuevo mínimo, pero al mismo tiempo tenemos una alta probabilidad de un nuevo mínimo a mediano plazo.